Ahí está. En la variable dependiente, entonces tengo de variable dependiente a la U, a la V y a la W. Dependientes de X, Y, Z y T. Pero de este lado también tengo como variables dependientes a 9 variables, o sea, el esfuerzo XX, tau YX, tau ZX y así sucesivamente estos 9. Entonces, se debe encontrar una relación, vamos a escribirlo, o sea, si me van siguiendo, se debe encontrar una relación entre los esfuerzos y los gradientes de velocidad. Lo voy a poner así nada más, y la velocidad, que en general está en términos de gradientes. No es que lo quiera como gradientes, pero tiene que ser una relación entre los esfuerzos y la velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué los esfuerzos y la velocidad? Porque son las variables dependientes que se encuentran en dicha ecuación, o dichas ecuaciones, ¿no? Porque esta es una ecuación vectorial, pero la puedo ver en componentes. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Vale, perfecto. Hoy estamos a 30/11 para que no se nos pierda el último día de este mes, penúltimo. Entonces, para fluidos newtonianos, vamos a colocarlo aquí, para fluidos newtonianos, vamos a escribir que los esfuerzos, y me regreso un poquito aquí en los esfuerzos tau YX es igual al esfuerzo tau YX, o sea, tau XY, perdón, es igual a tau YX. Si ven este subíndice, los pongo aquí remarcados para que veamos, este tau XY es igual a este tau YX. ¿Sí? Lo mismo, el tau, lo ponemos en otro color, el tau XZ es el tau ZX. Y luego también tengo que el tau YZ, este tau YZ es el tau ZY. Son simétricos. Entonces, tengo una diagonal principal, esperando que alcancen a verla. Bueno, voy aquí a remarcar estos 6 esfuerzos. Estos 6 esfuerzos son las variables, es una diagonal principal, y luego en las diagonales de esta estructura matricial, los esfuerzos que son, digamos, opuestos, son iguales, y entonces es una matriz simétrica, y entonces para fluidos newtonianos vamos a escribir que el tau YX es igual al tau XY. Entonces me regreso nuevamente y escribo tau, pero tengo esta cosa aquí, el tau YX es igual al tau XY. O sea, estos van al contrario. Y para estos fluidos newtonianos resulta que van así. Es proporcional el esfuerzo. Recordemos que justamente la ley de viscosidad de Newton dice que el esfuerzo cortante es directamente proporcional al gradiente de la velocidad, que de hecho incluso este término tiene un nombre mucho más amplio. Allá cuando definimos un fluido, nuestra primera clase de este curso, dijimos que era... que el fluido se definía como aquella velocidad de corte, o sea, que estaba en términos de la velocidad de corte, no que se definía así. El fluido se define como aquella sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación de un esfuerzo cortante. ¿Cómo se deforma? Bueno, pues tiene un cambio de forma que lo monitoreamos a través de la velocidad de deformación, un cambio de ángulo que después lo pusimos en términos de una variable o de un término más fácil de medir, que fue justamente los gradientes de velocidad. Entonces, esto se extiende porque aquella vez nada más revisamos el tau YX, que era mu por la derivada de u con respecto de y. Y entonces aquí lo que voy a poner es la parcial de, porque ya va a ser más de una variable, entonces voy a poner
la parcial de V, voy a hacerlo de la siguiente manera, o bueno, ponemos tal y como dije ahorita, ¿no? La parcial de U con respecto de Y. Esto fue lo que vimos. Esta parte es la velocidad en la dirección X con respecto de Y, pero como también aparece entonces me debe de dar que estos dos términos, en realidad este término completo es esta cantidad, y si existiera variación de la velocidad en la dirección, o más bien, si existiera la velocidad en la dirección Y, sería la variación de la velocidad de Y con respecto de X. Esto es, la parcial de U con respecto de Y más la parcial de V con respecto de X, que sería esto de aquí. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, Y profe. luego vamos, perfecto, muchas gracias. Y luego vamos a escribir el tau ZX, que es igual al tau XZ. Tau ZX es igual al tau XZ. Entonces, la ley de viscosidad de Newton se extiende de tal manera que sería la parcial de U, o sea, la parcial de velocidad en dirección X con respecto de Z, más la parcial de ¿quién? De W con respecto de X. W con respecto de X. Y como ven, no necesito fijarme, de momento ya le entendí un poco a la estructura, necesito fijarme cómo está definido este esfuerzo. Hay una lógica, y lo importante es que veamos esa lógica para que nos sea mucho más fácil entendible. Ahora vamos a ver que existe el tau ZY, que debe de ser igual al tau YZ. Tau ZY igual al tau YZ, que ustedes también me van siguiendo, y entonces es directamente proporcional al gradiente, o en este caso la suma de ¿quién? V con respecto de Z. V con respecto de Z más W con respecto de Y. W con respecto de Y. Si revisamos esto, y si ustedes me apoyan ahí en su libro, revísenlo ya para no moverme yo, pero esto debe de corresponder, si acaso lo que tienen aquí de diferente es que estén en un orden, primero uno y luego otro, pero eso pues al final de cuentas la suma es conmutativa. Y luego escribimos el término de sigma XX, que en este caso sigma es un esfuerzo normal, y como lo habíamos propuesto en una dirección saliendo del volumen de control, pues entonces ahora lo corregimos y lo ponemos justamente hacia adentro, haciendo que esta P vaya dirigida de esa manera. Sin embargo, no es el único término que ocasiona un esfuerzo normal. También la viscosidad da la oportunidad de escribir, bueno, más bien de manifestar un esfuerzo de esa naturaleza. Aquí está. Sigma XX es función de la viscosidad en términos de este gradiente de velocidad. Por si no lo alcanzan a ver, lo voy a poner desarrollado y sería de la siguiente manera. Menos 2/3 de mu menos 2/3 de la viscosidad, que multiplica a nabla.velocidad, y nabla.velocidad básicamente es la parcial de U con respecto de X más la parcial de V con respecto de Y más la parcial de W con respecto de Z. Y luego más 2 veces la viscosidad, que multiplica a la parcial de U con respecto de X. Lo reviso y verán que estamos de esa manera. Más 2 veces la viscosidad, la parcial de U con respecto de X. Con esa misma estructura podemos escribir los siguientes. Nada más voy a escribir el sigma y y lo voy a poner también así extendido como aquí. Sería menos P menos 2/3 de la viscosidad, que multiplica a la parcial de U con respecto de X más la parcial de V con respecto de Y más la parcial de W con respecto de Z, más 2 veces la viscosidad, la parcial de V con respecto de Y. Así. Luego, para ponerlo de manera compacta, ya que lo voy a utilizar más adelante, ahorita en lo que va a ser la sustitución, sería sigma ZZ es igual a menos P
menos 2/3 de la viscosidad que multiplica a la parcial de, no es cierto, lo voy a poner justamente como acabo de decir, nabla punto vector velocidad, más 2 veces la viscosidad, la parcial de W con respecto de Z. De hecho, así es como están escritos los términos de ahí arriba, nada más por, perdón, del libro, nada más que aquí yo quise expresarlo para que de una vez nos vayamos habituando a esta expresión nabla punto velocidad. ¿Tienen algún comentario? ¿Por qué el 2/3 y el +2? Pues sería una pregunta también más o menos similar a como por acá, bueno, ¿y por qué primero uno y luego otro, no? ¿Te acuerdas por qué? Voy a ponerlo aquí. ¿Por qué cuando definimos tau Yx lo hicimos de esta manera? ¿Qué me podrías decir? ¿Por qué esa expresión? Eso ya lo revisamos. ¿Por qué? ¿Por qué es esa expresión así? No sé, profe, no me acuerdo bien por qué. ¿No te acuerdas? Puedo hacer otra pregunta. Y miren que esta pregunta la quiero, las expongo de esta manera con la idea de que nos quede más claro en la forma en la que les contesto. Voy a poner la siguiente ecuación. Es nada más a manera de ir diciendo así, PB igual a M por R por T. ¿Por qué esa ecuación es así? ¿Qué otra ya han visto? No sé, que conozcan. ¿Ya llevaron transferencia de calor? ¿Principios? Porque son ecuaciones definidas. ¿Quién las define? Los científicos a través de la experimentación. Se han encontrado ciertas reglas dentro de la naturaleza, de tal manera que, efectivamente, ¿no? Por allí Boyle, Charles, demás, hablaron sobre los gases ideales y establecieron una ecuación de estado de los gases ideales. Resulta que Newton, ¿por qué? Igual podría, sí, ya me acordé de otra, ¿por qué la fuerza es igual a la masa por la aceleración? ¿Por qué? Lo que quiero decir entonces es que es una pregunta que esto debo de creerlo de alguna manera. ¿Cómo lo sé? Lo sé a través de la experimentación, bien me lo han dicho en este momento. Deducir estas ecuaciones, pues también tiene una implicación mucho más grande, ¿no? El hecho de que aparezca no solamente como un esfuerzo cortante, a que aparezca también la fricción, y esto referido por la viscosidad, y aquí está en estos dos casos, pues es parte de una ley constitutiva, ¿sí? Leyes constitutivas, que no son leyes que abarcan en todas las posibilidades porque no son universales, y digo que no son universales porque aquí dijimos fluidos newtonianos. ¿Qué implica? Ah, pues que Newton, a través de su experimentación en una de las primeras leyes que él, o la primera versión, por decirlo de alguna manera, que nos expresa, me dice, tau X es igual a mu por esta cantidad. Y es con lo que empieza un curso de mecánica de fluidos. Pero resulta que no es lo único, que es mucho más amplio, y entonces también podría cuestionar, ¿y por qué esto? Ah, pero lo primero que tengo subrayado en rojo básicamente fue un resultado de una experimentación que nos ha heredado este señor Newton. No sé si eso ayude, ¿no? Porque también se puede uno meter a hacer la deducción de esta ecuación, pero eso sobrepasa el nivel de este curso, ¿no? Estamos para ese grado de mecánica de fluidos. Ok, profe. Sí, sí, Gracias. órale, va. Vamos a continuar entonces. Ahora lo que tendríamos que hacer es, sustituyendo los esfuerzos en las ecuaciones de movimiento, aquí está, miren, sustituyendo todos los términos y dividiendo por unidad de volumen, la ecuación de momento queda, entonces, sustituyendo, voy a poner, y nada más lo voy a hacer en una dirección, sustituyendo los esfuerzos
en la ecuación de momento lineal, en X, sustituyendo los esfuerzos en la ecuación de momento en X, y le voy a poner aquí para que también quede esto como ejemplo, que posteriormente el libro lo que dice, y lo diremos nosotros también, es de manera similar para Y y para Z, pues tendríamos, no sé si sea necesario escribir la ecuación nuevamente, que sea necesario escribir esta ecuación. La parcial de sigma XX con respecto de X más la parcial de tau YX con respecto de Y más la parcial de tau ZX con respecto de Z más la densidad por la gravedad en X es igual a, y para ahorrarnos algo de tiempo, dado que vamos a escribir mucho, lo voy a poner de esta manera. Igual a la masa por la aceleración. Claro, todo va dividido por unidad de volumen, ya lo dijimos la vez anterior, que sería la densidad multiplicando a la derivada material de la velocidad en esta dirección. ¿Cuál es esta derivada material? Pues esto que está aquí, lo tengo en esta otra parte. Pero me voy a ahorrar toda esta escritura sabiendo que la expansión es esa. ¿Sí me siguen? O sea, escribí esta ecuación. ¿Sí me siguen en lo que acabo de decir? Sí. Perfecto. Sí, profe. Ok, entonces aquí vamos. Ya se dieron cuenta que pues lo que tengo que sustituir pues es una cantidad amplia de información, porque ahora si nos había parecido larga la deducción de las ecuaciones anteriores, pues en realidad esta se vuelve mucho más extensa, porque ahora lo que tengo que hacer es sustituir estos esfuerzos en cada una de estas derivadas parciales. Y eso me va a llevar a que la tenga ahora en términos de velocidades con respecto de una dirección, o sea, bueno, gradientes de velocidad más propiamente. Entonces, ahora sí, sustituyendo, pues me quedaría la parcial con respecto de X de este sigma XX es menos P, menos 2/3, y también para ahorrar tiempo vamos a escribir de manera compacta 2/3 de la viscosidad que multiplica a nabla punto vector velocidad, más 2 veces la viscosidad, la parcial de U con respecto a X. Este es el primer término. Y luego más la parcial con respecto de Y de tau YX, que sería viscosidad que multiplica a la parcial de U con respecto de X más la parcial de V con respecto de Y. Cierro esto y esto también así. Luego, más la parcial con respecto de Z, ¿sí? Vayan tratando de seguirme, si no, de todas maneras ya vieron la estructura y lo que no alcancen a escribir en este momento lo dejan como pendiente para rellenar posteriormente. Viscosidad que multiplica a la parcial, en este caso tendría que ser, lo puedo extraer de ahí arriba o directamente lo pongo aquí, que sería la parcial de U con respecto de Z más la parcial de W con respecto de X, ¿sí? Este tau ZX es el que tengo aquí arriba, tau ZX, aquí está la parcial de U con respecto de Z más la parcial de W con respecto de X, es esto de aquí. Y esto va a ser igualado entonces a la masa por la aceleración, que sería igual a la densidad por la derivada total de la velocidad en esa dirección. Ok, entonces como ven, pues ahora me va a aparecer una cantidad de operaciones pues bastante amplias y pues vamos a desarrollarlas. Las voy a cambiar de color para ir, a ver Profesor, si nos perdemos menos. ¿Sí? falta el término de densidad por gravedad. Es cierto, es cierto. Aquí nos falta la fuerza de cuerpo, ¿no? Con la intención de ya querer terminar, me faltó ese término. Mientras les da a ustedes oportunidad allí de terminar de escribirlo, muchas gracias. Me aprovecho aquí este pedacito.
y sería menos la densidad por la gravedad en X, y esto va a ser igual a la densidad por la derivada total de U. Ah, sí, ok, ahora sí tenemos todas las fuerzas de superficie y las fuerzas de cuerpo. Nuevamente, ahora sí, ya haciendo un desarrollo, voy a poner aquí desarrollando, y este desarrollando implicaría, pues, menos la parcial de P, menos la parcial de P con respecto de X, menos 2/3 de mu, 2/3 de la viscosidad que multiplica como, bueno, podría considerar así, miren, menos la parcial con respecto de X de 2/3 de la viscosidad por nabla punto velocidad. Así. Y luego más, este 2 sí lo voy a, bueno, lo pongo de la misma manera, la parcial con respecto de X de 2 veces la viscosidad, la parcial de U con respecto de X. Aquí me doy cuenta que ya tengo una doble derivada. Aquí también, aunque no lo vi con toda claridad, porque nabla queda escondido punto velocidad, y si no lo alcanzamos a ver, si la espada del augurio no está todavía lo suficientemente fina, implica esto, o sea, es la derivada de U con respecto de X y V con respecto de Y, de W con respecto de Z. O sea, este término se vuelve mucho más amplio. Luego, vamos a hacer estas operaciones donde me quedaría más la parcial con respecto de Y, de la viscosidad de la parcial de U con respecto de X. Lo que voy a hacer es separarlo. Y luego, más la parcial con respecto de Y, que multiplica a la viscosidad la parcial de V con respecto de Y. Aquí hay una derivada segunda que sería de V con respecto de Y. De hecho, en todos los casos hay una derivada. Luego sería más la parcial con respecto, aquí es un más, parcial con respecto de Z, de la viscosidad que multiplica a la parcial de U con respecto de Z. Así. Voy a poner el siguiente término en la parte de abajo, esperando que no tengan inconvenientes. Sería más la parcial con respecto de Z de la viscosidad, la parcial de W con respecto de X. Recordarán también que en la clase anterior les decía, al principio es sencillo, pareciera todo muy claro, pero ya una vez que vamos avanzando empezamos a tirar parciales y derivadas por todos lados, que se pierde, si no estamos concentrados, el concepto de lo que estamos haciendo. Profesor, ¿Sí? el término de densidad por gravedad es positivo, ¿no? Densidad por gravedad. Densidad por gravedad, exactamente, positivo. Muchas gracias, creo que aquí fue donde me lo apuntaron, muchas gracias, y luego lo puse incluso de manera equivocada. Muchas gracias. Bueno, aquí en realidad iba a ser un paso, pero ya cuando empecé a hacer este corchete y dejé esta viscosidad, mejor la quise dejar todo de esa manera y esperando ser más preciso en la explicación. Entonces, aquí voy a poner considerando viscosidad igual a constante, viscosidad constante, voy a reducir las operaciones de tal manera que sería menos la parcial de P con respecto de X menos 2/3 obviamente es constante, menos 2/3 de la viscosidad que multiplica a la parcial con respecto de X de nabla punto velocidad. Nabla punto vector velocidad, así. Lo pongo de esta manera a ver si queda suficientemente claro. Más, aquí sería
2 veces lo saco de este paréntesis, lo mismo que la viscosidad. Si la viscosidad fuera variable, que de hecho eso es una posibilidad en los flujos en forma muy generalizada, la ecuación no podría reducirla como le estoy haciendo ahora. Quiere decir que estoy haciendo ya una restricción para considerar propiedades constantes. Aquí lo que tendría que hacer entonces es 2 veces la viscosidad que multiplica a la parcial con respecto de x de la parcial de u con respecto de x, una segunda derivada. Y luego más la viscosidad que multiplica a la parcial con respecto de y de la parcial de u con respecto de x. Voy en este de aquí. Más la viscosidad que multiplica la parcial con respecto de y de la parcial de v con respecto de y. Más la viscosidad que multiplica a la parcial con respecto de z de, voy a poner estos dos términos en la parte de abajo, ¿sí? Que sería este y este que nacieron juntos, más la parcial con respecto de z de, no es cierto, le tengo que poner la viscosidad, ¿verdad? Porque si no, la estoy sacando de ahí de la derivada. Aquí sería la viscosidad y entonces esto era más esta cantidad. La parcial de u con respecto de z, y luego más la viscosidad que multiplica a la parcial con respecto de z de w con respecto de x. Más, gracias por este signo que ya me ayudaron, ρ por gx, y esto es igual a la densidad que multiplica a la derivada total de la velocidad en la dirección x. Así. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿No se me pierden en lo que estamos haciendo? Por el momento no. No, profe. Por el momento no. Perfecto. Hay que estar bien concentrados, ¿eh? Porque las ecuaciones de Navier-Stokes se entienden solamente si nos es claro el origen. Si sabemos de dónde venimos, va a ser más fácil lo posterior. Porque si yo parto de las ecuaciones ya hechas, ya en un cúmulo de listado de ecuaciones, y quiero explicárselas, desde mi punto de vista no es tan sencillo. Entonces, vamos a recordar esta parte, ¿no? De que sacamos la derivada material de la partícula de fluido, encontramos justamente esa derivada material, lo escribimos aquí, corresponde a la aceleración, y luego dijimos vamos a aplicar la segunda ley de Newton al mismo elemento de fluido que tenemos allá arriba, o escrito aquí de esta manera y colocando todas las fuerzas que aparecen en él. ¿Cuáles fuerzas? De superficie y de cuerpo. ¿Cómo son las de superficie y cómo son las de cuerpo? Bueno, pues dependen bueno, no dependen, sino más bien las deducimos a partir de una expansión en series de Taylor, escribimos todas las que van con respecto de X, y nos fuimos desarrollando, identificamos que eran 18 fuerzas de superficie, las fuimos colocando. La clase anterior llegamos hasta tener que estaba en términos de esfuerzos las ecuaciones, que son no otra cosa más que las fuerzas igual a la masa por la aceleración, todo dividido por unidad de volumen, y entonces era necesario ahora tener los esfuerzos en términos de las velocidades que resultan a través de los fluidos newtonianos, algo muy oportuno de la manera que queda escrita. Y ahorita entonces estamos desarrollando únicamente la dirección X. Yo sé que lo voy poniendo demasiado rápido y entonces ahí ustedes tienen que ir meditando la información, pero así es, o sea, así es la información que tenemos que revisar, no hay más. De todas maneras, cualquier cosa que ustedes vean necesario, pues interrúmpanme para apuntarlo. Ok, entonces seguimos aquí desarrollando, nos damos cuenta de esta derivada segunda, y luego me doy cuenta, voy a ponerlas en un recuadro, si les parece, esta derivada, bueno, sí, lo voy a poner nada más así, para reconocer esta derivada, y luego, si se dan cuenta, esta otra derivada, o sea, aquí es la derivada de u con respecto de x y luego vuelta a derivar con respecto de x. Aquí es la derivada de v con respecto de y luego se vuelve a derivar con respecto de y.
Y nuevamente aquí aparece la derivada de W con respecto de X. De hecho, aquí estoy mal. A ver, aquí algo pasa. Vamos a ver. Es la que tiene antes, profe, la que sería doble. Exactamente, sí, ¿verdad? Lo que tengo mal, muchas gracias. Qué bueno que están ahí bien atentos, porque lo que estoy encontrando entonces sería, de todas maneras hay algo que no me cuadra aquí en esta otra, en esta de aquí. Vamos a revisarla. Vamos a revisar de dónde vino. Esta derivada de u con respecto de x, y luego debería de tener la derivada de u con respecto de z, o sea, 2 veces derivada, y luego debería tener la derivada de u con respecto de x, con respecto de y, perdón, esta de aquí, esta u con respecto de x. La voy a poner aquí en un color verde para subrayarlo nada más. Esta sería aquí, y luego es esta de aquí, ¿verdad? Vamos a ver si la traje de manera adecuada. Fue la parcial de u con respecto de x más la parcial, aquí estoy mal, ¿ya lo vieron? Este término, miren. Este de aquí, este me corresponde a este. Debería de ser la parcial de u con respecto de y más la parcial de v con respecto de x. Sí, ya me vieron en dónde tengo un error. Sí. Perfecto. Ok, entonces es bueno que vayamos ahí descubriendo que no estoy haciendo de manera adecuada para corregirlo. Vamos entonces aquí poniendo este apunte de parcial con respecto de y. Aquí sería u parcial con respecto de y v parcial respecto de x. Parcial de v con respecto de x. Entonces las corrijo en esta parte de aquí, que sería este término. Debí de haber borrado todos los que me aparecían y sería este otro de aquí. ¿Sí? Fueron estos dos. Y luego entonces también en esta parte, aquí sería esta parcial con respecto de y luego esta tendría que ser parcial con respecto de x. Sí, me siguen, no los pierdo. Sí, profe. Yo me perdí, profe, la verdad. Ya te perdiste. Ya. Ok, vamos. Les digo, aquí la idea es una carrera de 35. Vamos a ver cuántos alumnos tenemos el día de hoy. Les voy a decir, tengo 24, somos 25 conmigo. Entonces, la idea es que 35 ingenieros es mucho y hay que competir entre todos. Entonces, pues vamos a dejar algunos en el camino. ¿Qué les parece para que la competencia sea más fácil? Si en lugar de llegar 35 currículums a un lugar pidiendo trabajo, pues tienen que seleccionar alguno. Vamos a pensar que hay una sola vacante. Pues vamos a dejar algunos en el camino. ¿Cómo ven? ¿Quién se apunta para quedarse? Para que no sea competencia de los demás. ¿Ninguno? Ni modo, muchachos, pues tienen ahí toda esa cantidad. Ah, y es que además son 35 aquí, pero 35 en el otro y 35 en el otro. Lo que quiero decir es que tenemos que estar bien listos. A ver, Mariam, en esta primera línea, ¿me sigues? Igual los demás. ¿Me siguen aquí en esta? Voy a hacer un recorrido, porque yo sé que sí es fácil perdernos. ¿Me siguen en esta primera línea? Sí, profe. Esta sí. Ok. Esta primera. Si hay alguien que me contesta uno, si me contesta uno, yo digo, órale, va adelante. Pero si hay alguien que diga, no, yo no, díganme, así como me dijo Mariam. Ok. Entonces, mi error, Mariam, fue en esta parte. Si lo anotaste o alguien lo anotó, yo aquí tenía la parcial de u con respecto de x y luego la parcial de v con respecto de y. Eso está equivocado. Que sería, este término correspondería a este de aquí. La parcial de u con respecto de y la parcial de v con respecto de x. Y yo los había puesto al revés. ¿Ok? ¿Sí, Mariam? Sí. Va, ok. Entonces, aquí voy, mira, de hecho va a ser bien fácil rescatarte, ¿no? Porque voy aquí y entonces este término 2 veces corresponde a este de aquí arriba. Aquí.
Entonces, esto serían estos dos siguientes términos, que de hecho es donde borré. Entonces, básicamente sería la parcial con respecto de y de mu, parcial de u con respecto de y, que anteriormente le tenía con respecto de x de manera equivocada. Luego, la parcial con respecto de y de mu, la parcial de v con respecto de x, que anteriormente le tenía con respecto de y. Y luego, ya estoy bien, entonces esta línea ya está correcta también. ¿Sí vamos? Sí, profe. No, nada más vamos a ir desarrollando. Y entonces, si me di cuenta, porque aquí me apareció una inconsistencia, vuelvo a traer, los términos de los que estoy hablando son justamente que era en la parte de arriba, aquí, parcial de u. Lo único que hice fue, entre estos dos pasos, fue la mioconstante, sacarla de la derivada. Y entonces aquí sería la parcial con respecto de y, de la parcial de u con respecto de y. Aquí está. Cierro este paréntesis. Y luego, la parcial con respecto de y, bueno, previamente saco mu, parcial con respecto de y, de la parcial de v con respecto de x, que de hecho esta parte es la que voy a borrar, la voy a quitar toda, para poner en el recuadro rojo lo que estoy intentando. La voy a escribir nuevamente, y entonces aquí me quedaría la viscosidad, que sería así, la viscosidad parcial con respecto de y de la parcial de v con respecto de x. Ahí está. Y ahora sí, regreso a donde estaba. Voy a factorizar una parte que me di cuenta que existen. Lo que tengo en el recuadro en rojo es una segunda derivada de u con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, profe. lo que borré ahorita nada más es la densidad por la gravedad. ¿Sí todos me van siguiendo sin inconveniente? Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Ok, entonces allí vamos. De una vez, sí, voy a darme cuenta que aquí hay un 2. Este es 2 veces. O sea que todo este término lo puedo poner una vez y otra vez. Y luego me doy cuenta que existe, aquí sería, si dejo de ver este 2, vería la viscosidad, la parcial con respecto de x de la parcial de u con respecto de x. Y luego voy a ver este otro término que sería este de aquí. Este sería la viscosidad, la parcial con respecto de y, aquí fue con respecto de x, de v parcial con respecto de x. O sea, va a ser ahora ¿cómo decirlo? La segunda derivada de la velocidad de la componente nu, de la componente en v y de la componente en z. Los voy a asociar para que veamos cómo va el proceso. Entonces aquí vamos a... ¿qué les parece si le ponemos así? Asociando términos o factorizando. ¿Qué será mejor? Factorizando. Bueno, asociando términos. A ver si esto me ayuda. Adelante. Asociando términos. Y luego más adelantito vamos a factorizar. Asociando términos. Voy a escribir lo mismo, pero ahora los voy a poner en conjunto. Claro, en ese conjunto pues va a haber una oportunidad de escritura diferente. Entonces sería menos la parcial de P con respecto de X menos 2/3 de la viscosidad de la parcial con respecto de X de nabla punto vector velocidad. Y luego, este término de aquí, este 2, lo voy a poner separado. Voy a poner así. Más la viscosidad parcial segunda de U con respecto de X. Básicamente corresponde a los términos que están en el recuadro rojo. Es el primero. Nada más uno de ellos. O sea que todavía estoy reservando uno para más adelante. Y luego sería más la viscosidad, la parcial segunda de U con respecto de Y. Aquí tendría que ser esto así. ¿Están de acuerdo? Más
la viscosidad, la parcial segunda de U con respecto de Z. Sería esta segunda derivada. Y luego aquí me había sobrado un término, lo voy a escribir, entonces sería más la viscosidad, la parcial con respecto de X, de la parcial de U con respecto de X. Es este mismo término. Este término y este término que acabo de escribir hacen el 2 que está aquí. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos bien entonces. Y luego aquí vamos poniendo que más la viscosidad, y aquí como ven tengo la derivada de V con respecto de X y luego la vuelvo a derivar con respecto de Y. Lo podría escribir al revés y poner lo siguiente. La viscosidad, esa ya está fuera, y voy a poner la parcial con respecto de X de la parcial de V con respecto de Y. No sé si se dan cuenta que es una segunda derivada, pero derivo con respecto de dos variables diferentes, con respecto de X y con respecto de Y. Nada más que he cambiado el orden de la... Aquí está, parcial de V con respecto de X y luego la derivo, el resultado lo derivo con respecto de Y. Esto mismo lo escribo acá, pero ahora es la parcial de V con respecto de Y luego lo derivo con respecto de X, ese resultado. Nada más es el orden de la operación. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Hacemos lo mismo con este caso, que sería la parcial de W con respecto de Z, y luego lo derivamos con respecto de X. Ponemos el término de la fuerza de cuerpo, la fuerza volumétrica en esa dirección. Aquí estamos considerando que tendría la posibilidad de existir según la orientación del sistema coordenado. Igualado a la derivada total de la velocidad multiplicada por la densidad. Entonces, ya he avanzado porque ahora lo que tengo es 3 términos donde la intención de haberlos puesto así es que lo primero que tengo aquí sí puedo factorizar, y es lo que decía acá arriba, ¿no? Porque puse esto de asociando términos para posteriormente poner una palabra de factorizando. Factorizando. Si me siguen en esto de factorizar, que sí ven que lo que tengo subrayado en verde me da la oportunidad de sacar como factor común a la mu por la parcial con respecto de x. La primera derivada es una parcial con respecto de x. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Va, ya casi terminamos, ¿eh? Entonces sería menos la parcial de P con respecto de x, menos 2/3 de la viscosidad, la parcial con respecto de x, de nabla, punto vector velocidad, más, y esta de aquí también voy a sacar como factor común a la viscosidad que multiplica a la parcial segunda de U con respecto de X, más la parcial segunda de U con respecto de Y, más la parcial segunda de U con respecto de Z, ¿sí? Aquí voy. Y luego, justamente el factor que estamos mencionando, parcial con respecto de X, de la parcial de U con respecto de X, es este de aquí, más la parcial de V con respecto de Y, es este de aquí, más la parcial de W con respecto de Z, cierro este corchete del factor común y luego me faltaría más la densidad, lo pongo aquí en la parte de abajo, más la densidad por la gravedad en X, igualado a la densidad que multiplica la derivada material de la velocidad en esa dirección. Ahí estoy. Ahora, este término de aquí tiene una relación con este término de acá. A ver, limpien bien su espada del augurio, a ver si logran verlo. Sí, profe, son lo ¿Es el mismo. mismo?
Es lo mismo. Es lo mismo y por eso, fíjense bien, por eso fue que dije esto de acá arriba, con la intención de que les quedara claro. Si me voy al libro, el libro les va a poner aquí solamente nabla.velocidad. Debemos de saber que esto corresponde a toda esta expresión, ¿no? Pero igual no estamos lo suficientemente habituados, por eso entonces, bueno, lo escribimos. Ahí lo tengo, es lo mismo, entonces podría sumar este menos 2/3 y aquí sería, pues, digamos, 3/3. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces este término junto con este, aquí lo voy a subrayar completo, los podemos juntar. Y luego vamos a hacer todavía una aproximación más, más abajo. Entonces vamos a escribir aquí, ¿qué será? Reduciendo términos, reduciendo términos, reduciendo términos. Y podría ser la deducción mucho más rápida, pero creo que es necesario que le demos algo de tiempo porque aún así nos vamos rápido y podemos perder a alguien en el camino, ¿no? Y la idea es no perder a ninguno. La parcial de P con respecto de X, y luego entonces este sería 3/3 menos 2/3, me quedaría 1/3. ¿Estamos de acuerdo? 1/3 de la viscosidad que multiplica a la parcial con respecto de X de. Y aquí ya entonces aprovecho y lo pongo en forma compacta. Este de aquí es lo mismo. Y luego entonces sería más la viscosidad que multiplica a... esto lo abrimos entre paréntesis. Aquí también lo podría poner de manera más compacta. No sé si lo alcancen a ver ustedes. Sí, profe. Sí. ¿A qué corresponde? Sería como nabla cuadrada por U. Nabla cuadrada de U, exactamente. Nabla cuadrada. Y eso de hecho tiene un nombre. Esto que acabo de poner entre corchetes tiene un nombre, es nabla cuadrada de U. ¿No lo ubican? Lo vieron por allá en sus cursos de cálculo, en análisis numérico tal vez. Si en lugar de U le llamaran T, ¿qué podría ser? El laplaciano. Esta vendría a ser el laplaciano de la velocidad. Creo que lo que revisan muy al principio son el laplaciano de la temperatura. Entonces, ahora vamos a poner una consideración más. Para fluidos incompresibles, esto es ρ igual a constante, en la ecuación de continuidad, nabla.velocidad es igual a ¿cuánto? Revisen en su apunte anterior, bueno, no el de la clase pasada exactamente, pero no sé si lo escribimos no lo tengo en esta libretita, pero en una anterior tenía lo de la ecuación de continuidad. Esa hicimos la deducción. A ¿No cero, ubican ¿no? el resultado? Es igual a 0, exactamente. Esto es igual a 0. Por lo tanto, este término de aquí, para incompresibles, ya caminó. Y entonces nos queda lo siguiente. Finalmente, entonces de aquí nos quedaría que menos la parcial de P, y lo voy a escribir de la siguiente manera. Es más común escribirla así. La densidad voy a poner extendido. La densidad que multiplica a la parcial de U con respecto de tiempo es este de aquí, más
U parcial de U con respecto de X más V parcial de U con respecto de Y más W parcial de U con respecto de Z es igual a menos la parcial de P con respecto de X, este término de aquí, más la viscosidad que multiplica a la parcial segunda de U con respecto de X, más la parcial segunda de U con respecto de Y, más la parcial segunda de U con respecto de Z, más la densidad por la gravedad en X. Esta ecuación es la componente de la ecuación de momento en forma diferencial para un fluido newtoniano, que corresponde a la componente de Navier-Stokes en la dirección X. Luego, es complejo ver cada término de dónde vino. Nos podemos Profe, ¿no le faltó perder. el 1/3 por la densidad? Es cierto, me faltó el 1/3. Caray, hombre, ya lo había escrito aquí de manera, pues si no bonita, ya al menos lo había puesto. Lo pongo aquí adelante, ¿cómo ven? ¿Les parece? Si estamos hablando de fluidos incompresibles, entonces sería 0 ese término. Exactamente. ¿Quién me había preguntado anteriormente? ¿Sí? Perdóneme, profe, ando dormido. Ya les dije. Hay 35 que quieren competir. Por lo pronto, ahorita ya dejamos a cuántos fuera. Ahorita teníamos 25, teníamos 24 y ahorita nomás son 23. Solitos se van desagregando, ¿eh? Entonces, hay que dormir más, hay que estar mucho más alertas. Y ahorita que me dice que lo perdone, la verdad es que no lo perdono. Porque, pues, al final de cuentas, pues, no soy yo quien para perdonar, ¿no? O sea, pues, al final, la materia perdonará o no, pero no el profesor en este caso. Entonces, bueno, lo que quiere decir es que estemos pues, bien alertas. Ahí estamos, ¿no? Esa es la idea, justamente por eso fuimos poniendo esta nota. De manera similar, para las direcciones Y y Z. Hacemos lo mismo para la dirección Y y Z, ¿no? Entonces, pues ya no tengo que hacer toda la sustitución, o sea, todo nuestro trabajo había sido esto de aquí, sustituir los esfuerzos en cada una de las ecuaciones, hacer el mismo desarrollo, pero llegaremos exactamente a lo mismo con una ecuación particular para cada una de ellas, entonces la voy a escribir. Sería de la siguiente manera. Vamos a escribirla, tenemos así, pues de todas maneras la idea es que voy a gastar el tiempo justamente en explicar estas ecuaciones. Sería la parcial de V con respecto del tiempo más U parcial de V con respecto de Y más W la parcial de V con respecto de Z. Esto es igual a menos la parcial de P con respecto de Y más la viscosidad que multiplica la parcial segunda de V con respecto de Y, ¿no es cierto? Con respecto de X, más la parcial segunda de V con respecto de Y. Profe, Más, ¿sí? ¿no le faltó la parcial de V? Digo, la U, no, perdón, V, la parcial de V con respecto de Y. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Martín. Martín, tú eres el latoso de siempre, ¿verdad, Martín? ¿Sí o no? Llámeme curioso, se oye mejor. No. Muchísimas gracias, Martín. También lo dije nada más con la intención de decir que agradezco. Aquí, de hecho, tendría mal también la anterior, ¿verdad?
querer Sí. irme ir rápido, aquí sería con respecto de X. Muchísimas gracias, Martín. Sí, no lo digo en mal plan, la idea era nada más eso, ¿no? De otra manera digo que ya cuando llevamos pues más de alguna sesión, el alumno se da el lujo de corregir al profe, lo cual les agradezco. Ahí más o menos. Entonces aquí sería más, así más, y ya luego todo lo que sigue, ¿verdad? Entonces sería aquí más esta cantidad. Y luego entonces estábamos en la parcial de V, la parcial segunda de V con respecto de Z. Y luego más la densidad por la gravedad en la dirección Y. Hacemos lo propio con la dirección Z y entonces sería ρ, la parcial de W con respecto del tiempo, más U, parcial de W con respecto de X, más V, parcial de W con respecto de Y, más W, parcial de W con respecto de Z. Y esto es igual a menos la parcial de P con respecto de Z, ¿sí? Es X, Y, Z, más la viscosidad que multiplica a la parcial segunda de W con respecto de X, más la parcial segunda de W con respecto de Y, más la parcial segunda de W con respecto de Z, más la densidad por la gravedad en Z. Así. Creo que ahora sí no dejé por ahí términos de manera inadecuada. Si quito esta línea azul de manera similar y veo la estructura de las ecuaciones todas en su conjunto, pues me doy cuenta cómo están estructuradas. Son las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cartesianas, también es importante decirlo. Y debo de reconocer que las ecuaciones de Navier-Stokes tienen el origen fundamental en... ¿Dónde? ¿De dónde nacieron estas tres ecuaciones? ¿Cuál fue lo primero o cuál es la regla o la base o la ley que fundamenta esas ecuaciones? Se analiza un cambio de posición o de velocidad en un elemento infinitesimal. Está demasiado complejo eso. Algo más sencillo de decir. Por la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. Cuando tenemos una partícula, decir que F es igual a masa por aceleración es sencillo para una partícula. Pero cuando esa partícula es un fluido, esa ecuación es esto de aquí arriba. El problema es que muchas de las veces no logramos visualizar eso. Vamos a ver, lo dejo allí como parte de lo que quiero analizar ahora. Este fuerza igual a masa por aceleración, que son estas ecuaciones de arriba, con su espada del augurio, ¿logran ver las fuerzas, logran ver la masa y logran ver la aceleración? Me concentro en una ecuación si quieren. ¿Se logra ver ahí la masa, la aceleración y las fuerzas? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que no se ve muy bien? Bueno, de lo que yo entiendo, la parte de la izquierda es la aceleración, o sea, la parte de la izquierda de la ecuación es la aceleración. Sí. El primer término de la derecha es una presión, entonces esa la considero yo como una fuerza. Ok. El segundo término de la parte de la derecha es el que tengo duda y el último término, como todo lo dividimos entre unidad de volumen, esa sería la masa. Ok. A ver, en la primera parte me dijiste que es la aceleración. ¿Únicamente la aceleración? ¿Podrías También, decirme algo más? Ah,
Pues también estaría dividido por unidad de volumen, entonces también entraría la masa, ¿no? Ok. O sea, sí, lo que pasa es que como dijiste nada más aceleración, tendríamos que decir que es la aceleración multiplicando a la masa que va dividida por unidad de volumen y se llama densidad. ¿Verdad? Sí. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Y el lado derecho entonces me está diciendo que corresponde a las fuerzas. Ahorita las voy a analizar, pero quiero concentrarme en esto. Ese término de ahí que está en rojo, ahorita señalado, ¿ese término a qué corresponde, dijimos? A la A aceleración. una aceleración. A la aceleración. Graben bien esto porque es la información que nos va a permitir entender problemas más adelante. Ahora, y si señalo nada más este término, sin el paréntesis allí que está, me quedó marcado en rojo, ¿a qué corresponde? A la Aceleración. aceleración local. Ujú. ¿Aceleración qué? Local. Aceleración local. Y entonces, obviamente, pues los demás términos que estaré señalando ahora corresponden a La aceleración convectiva. aceleración convectiva. Fíjense bien lo que estoy diciendo ahora. Yo pude haber escrito las ecuaciones así, de manera resumida, tomarme media clase y decirles, miren, estas son las ecuaciones de Navier-Stokes, corresponden a esto. Ir platicando lo que estoy diciendo ahorita, pero sin haber hecho la deducción, lo cual desde mi parte considero que es un poco más complejo. Ahora, así como vamos analizando estos términos, vamos a ver el primero del lado derecho, que corresponde efectivamente a una fuerza. Entonces, como va por presión, pero además es una derivada, ¿me podrían decir algo acerca de ese término que tengo señalado ahora? Bueno, antes de ello, las fuerzas ¿de qué se componen? O sea, estas fuerzas, ¿a qué se deben las fuerzas? Fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Va, ok, muchas gracias. Fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. ¿A qué se deben las fuerzas de superficie? De presión, fricción. Y Ok, pues, presión y fricción. Muy bien. Allí mismo, igual cualquiera que me conteste. ¿Qué unidades tiene el término que estoy señalando ahora? Que es la parcial de P con respecto de X. ¿Qué unidades? Pascal sobre metro. A ver, haz un poquito al análisis allí adimensional. La presión tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado, que eso es un pascal. Y al momento de estar derivándolo respecto a X sería, bueno, Newton sobre metro cúbico. Ok, Newton sobre metro cúbico, que debe de corresponder manzanas con manzanas, ¿verdad? De este lado tenía aceleración, ese término debe de tener unidades y lo analizamos la ocasión anterior cuando hicimos esta deducción. Analizamos que la aceleración no solo se debe a los cambios con respecto del tiempo, también se debe a los cambios con respecto de la posición. Entonces, estos son metros sobre segundo cuadrado. Si lo multiplico por kilogramos sobre metro cúbico, me da, del lado izquierdo, ¿qué unidades? Lado izquierdo, que deben de ser igual que estas Kilogramos unidades. sobre metro cuadrado por segundo. Newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico. Exactamente, porque en algún momento, y hasta lo dejé subrayado, dije, por aquí, esta parte, esto es bien importante, eso hay que dejarlo por unidad de volumen. Todo iba bien hasta que hicimos, y no es que vaya mal, de hecho sigue siendo bien, nada más que no habíamos hecho ninguna modificación, eran fuerzas igual a masa por aceleración, pero después estas ecuaciones conviene que las escribamos en términos de fuerza sobre volumen. Entonces, voy aquí. Muy bien. Aquí ahora, después, señalo este otro término. Este que no sé exactamente quién me contestó y me decía, ese tengo duda. ¿Ahorita ya me podrían decir algo acerca de ese término?
¿A qué correspondería? La fuerza por la viscosidad, fuerza y resistencia. Un poquito más, algo que me digan. ¿Fuerzas de qué? De fricción. Fuerzas de fricción. Entonces, en los dos primeros términos de la ecuación del lado derecho tengo fuerzas de superficie debidas a presión y a fricción. Ahí están. Presión y fricción. En ambos casos, si hago el análisis dimensional, este es mucho más rápido, estos de acá también, me corresponden a unidades de fuerza sobre unidad de volumen. En el sistema internacional, Newton sobre metro cúbico. Permití que se hiciera el análisis ahí en esas unidades, porque siempre el sistema internacional pues es más sencillo, es más adecuado, y no que nos queramos meter a algo más complejo, sino que la intención... En los estudios, la intención de hacer las cosas lo más sencillo es lo mejor. No hay por qué complicarlas, ¿no? Aunque desafortunadamente, pues ahí el sistema internacional sigue ganando fuerza, bueno, no ganando fuerza, sino sigue utilizándose porque hay una potencia, ¿no? Que está de por medio, ¿no? Pero el sistema internacional que la mayor parte de los países, incluyéndonos a nosotros, manejamos como unidades fundamentales es porque es mejor. Es mucho más sencillo y eso permite, pues, hacer las cosas más adecuadas. Total. Entonces, estos son las fuerzas de superficie debidas a presión y debidas a fricción. Siendo eso así, el último término, pues, podríamos revisar sus unidades que corresponden unidades de aceleración por unidades de densidad, son unidades de fuerza sobre volumen y corresponden a fuerzas de tipo De cuerpo. de cuerpo. Ok, entonces, en forma vectorial, ya para cerrar en estos 4 minutos, y si les ha quedado ya más claro el recorrido que hemos hecho, en resumen y de forma vectorial, tendríamos, a ver si les queda claro, sería una ecuación muy compacta, que sería la densidad por la derivada total de U, es igual a menos la parcial de P con respecto de X más la viscosidad que multiplica a nabla cuadrada de la velocidad más la densidad por la gravedad en X. Y luego voy a colocar que la densidad que multiplica a la derivada material de la velocidad en la dirección Y es igual a menos el gradiente de P con respecto de Y más la viscosidad que multiplica a nabla cuadrada de la velocidad en esa dirección, más la densidad por G en Y. Y luego sería la densidad por la derivada material de W, la tercera ecuación, derivada sustancial, menos la parcial de P con respecto de Z, aquí este signo debería estar más abajo, pero bueno, ya se me fue. Viscosidad nabla cuadrada de la velocidad en esa dirección Z, más la densidad por la gravedad en Z. Es posible escribir esto de forma más compacta aún porque en una sola ecuación vectorial, voy a poner la nota, en una sola ecuación vectorial, recordemos que la segunda ley de Newton es vectorial, en una sola ecuación vectorial tengo nos damos cuenta aquí que esto es U, V y W, entonces sería la derivada material del vector velocidad. Están ambos, o los tres, multiplicando a la densidad, entonces sería la derivada total del vector velocidad igual a la parcial de P con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z, corresponde al gradiente de la variable P, de la variable presión, luego más la viscosidad que multiplica a nabla cuadrada del vector velocidad
V y W, más la densidad por la gravedad, que en forma general es un vector. Y entonces esto me lleva a tener una ecuación que corresponde en forma muy compacta a las ecuaciones de Navier-Stokes, que son para un fluido de propiedades constantes y viscosidad, de propiedades constantes en forma general compresible. Y es mi resumen hasta donde debería de llegar en esta ocasión. ¿Algún comentario? ¿Las velocidades son medidas desde el marco de referencia de la partícula o uno fijo aparte, que no se mueve? Aquí está, exactamente. Tenemos un marco absoluto. Si quisieras hacer eso, pues es una complicación diferente. No estamos todavía para ello, ¿no? Definimos un marco de referencia, no dijimos nada acerca de él. Entonces, un marco de referencia inercial, que fue aquí justamente. Ya se me fue el tiempo, son las 16 horas, entonces, con un minuto. Pues miren, yo así les robo medio minuto. Estoy preocupado porque el examen lo tenemos el día jueves. Ese día evaluaría la parte integral y dejo pendiente la parte diferencial. Mi planteamiento está para el día viernes, pero necesito ver cómo avanzamos el día miércoles. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues entonces estudien mucho. Yo creo que pues todo esto que estoy aquí mostrando viene en el libro, así que ustedes hagan su resumen, ojalá con los apuntes que tomaron ahorita junto con lo que puedan ver en el libro y las dudas que puedan quedar, me las hacen saber y trato de apoyarles lo más posible. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Cuídense Dale, profe, mucho. gracias. Gracias, Nos profe. vemos. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.